Bueno, a mí me ha tocado la charla posterior al almuerzo, que es justamente de dieta, ¿vale? Entonces, haremos un poco el repaso así general y poquito más, ¿vale? Bueno, yo por situarme, lo que van a ver a continuación son lo que son parte de la planificación de dietas, que se suelen realizar sobre todo para dietas para adelgazamiento de peso, que nosotros lo solemos hacer en dos sitios. Nosotros tenemos, yo soy el director de la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia, es decir, son pacientes no hospitalarios. Sí. ¿Lo escucháis bien? Sí, un poquito más. ¿Ahora mejor? Bueno, perfecto, vale, creo. Y luego además codirijo la unidad mixta de investigación en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Es decir, lo que van a ver ahora son casos de pacientes que en principio han trabajado o quieren perder peso y son pacientes tanto hospitalarios como no hospitalarios, ¿vale? ¿Cuál es el punto clave de todo esto? Fíjense, cuando se habla de dietas, es algo que realmente ahora lo tenemos a la orden del día. Normalmente cuando un paciente viene a consulta, habitualmente lo que puede ocurrir es que te diga que viene a hacer una dieta. Y normalmente la asociación que hacemos con la dieta es que va a perder peso, cuando en realidad la dieta no es solo eso, puede ser, por ejemplo, para ganancia de peso o, por ejemplo, para comer bien, ¿vale? Sería un punto, el punto clave, ¿no? El concepto de dietas, en realidad, científicamente, tardó un poco en venir. La nutrición realmente, que es la base de la dietética, de la dietoterapia, entró en el siglo XVIII, final del siglo XVIII. Pero anteriormente se hacían como pautas no científicas que de alguna manera servían para planificar las dietas. La primera de ellas es la que tienen aquí, que es la primera dieta conocida es a nivel, se publicó, digamos, de alguna manera a nivel asiático y consistía en perder peso a base de consumo de té verde. Es una de las cosas que en principio ahora, incluso en las planificaciones dietéticas, se incorpora, eh, pero más que nada, sobre todo por el efecto antioxidante que tiene esta bebida, ¿vale? Entonces, en un mundo en el cual ahora estamos un poco, digamos, alterados en cierta manera, porque los pacientes que vienen a consulta han cambiado mucho el perfil. En el 2010, cuando hicimos la clínica, el paciente, el 95% eran pacientes para pérdida de peso, hoy en día es el 65%, porque los que vienen habitualmente son, por ejemplo, para posibles patologías nutricionales. Se ha incrementado la intolerancia a la lactosa, fructosa, celiaquía, hay SIBO, enfermedades inflamatorias intestinales. Se ha asociado mucho, ¿no? Entonces, se ha tenido que cambiar el paradigma porque nosotros lo que explicábamos en clase, en realidad, en esos casos era atajábamos, digamos, la causa secundaria. Nunca habíamos visto la primaria, ¿no? Entonces, a nivel de planificación de dieta, y en el caso, por ejemplo, de posibles patologías nutricionales, les cuento una anécdota que pasó hace mucho tiempo y era que cuando en el año 2010 empezó la clínica, ese era el perfil, ¿no?, de pacientes que solían venir. Y en el 2015, cuando cruzamos los datos del Hospital de la Fe con los nuestros, nos empezó a salir como muchos pacientes con intolerancia a la lactosa y a la fructosa. Cosa que en principio no tenía mucho sentido, porque la intolerancia a la lactosa, en realidad, el tratamiento dietoterapéutico es simplemente restringir la lactosa, ¿vale? Es un disacárido y por lo tanto la restricción es importante, pero no nos cabía en la cabeza que hubiera intolerancia a la fructosa cuando en realidad la patología realmente es genética y en que en la población adulta de repente aparezca un paciente con intolerancia a la fructosa pasa algo. En ese momento lo que se hizo fue hacer un barrido general con los pacientes porque en gastroenterología, por ejemplo, en el Hospital de la Fe, habitualmente cuando un paciente viene y tiene a lo mejor alguna posible intolerancia, en la anamnesis y en la historia clínica, siempre hay una pregunta en concreto que se le dice, ¿usted ha estado fuera de España? Si ha estado fuera de España, se supone que a lo mejor puede ser que sea un parásito y directamente entonces se le hace el análisis parasitario. Como que aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no hay parásitos, ¿vale? Es un poco absurdo en ese caso, ¿no? Entonces se hizo un barrido general de los pacientes que tenían gastroenterología con los de nutrición y los de la clínica y se vio que muchos de los pacientes tenían un parásito habitual, que es Giardia intestinalis, que normalmente la Giardia se genera la patología de la giardiasis, es muy habitual en países de América Latina, pero empezaron a detectarse. ¿Cuál fue la cuestión? Por interconsulta, cuando el parasitólogo detecta el parásito, simplemente lo que se le aplica el tratamiento y se aplicó el tratamiento. Nosotros seguimos con el tratamiento nutricional a ver cómo evoluciona el paciente. La sorpresa fue que cuando el 85% de los pacientes en los cuales se detectaba el parásito y este era eliminado, la patología nutricional desaparecía. Es decir, lo que nosotros explicábamos en clase, que era si tiene intolerancia a la lactosa, restringimos la lactosa y si es fructosa, fructosa, está bien, pero esa es la causa secundaria, no habíamos detectado la causa primaria, ¿vale? Entonces el procedimiento ahora ha cambiado, el algoritmo a nivel de gastroenterología ya ha cambiado y lo que se plantea ahora es hacer un barrido general, porque el parásito, que puede ser habitual en muchos de nosotros en la Comunidad Valenciana, cuando el paciente está bien, se acantona. Entonces tú en el análisis de heces no lo ves.
¿vale? Cuando el paciente a lo mejor, imagínese, tiene una posible depresión o está más cansado de lo que sea, el parásito sale, ¿vale? Entonces puede ser que en una prueba rutinaria tú analices en F si hay parásito, no los hay, pero el paciente se encuentra bien y entonces está haciendo un mal diagnóstico, ¿vale? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces la confusión, cuando hablamos entre la causa y el efecto de la patología, hay que determinar realmente cuál es el agente causal primario, ¿vale? Hay un caso, por ejemplo, en nuestra clínica de una paciente que tenía intolerancia a la lactosa, tratamiento, se restringe la intolerancia, se le restringe la lactosa, se le hizo un análisis parasitario, no tenía, pero lo que tenía era una celiaquía no diagnosticada. Entonces, claro, la causa primaria es la celiaquía, hay que tratar a nivel de restricción del gluten, las vellosidades intestinales se vuelven a recuperar, la enzima de lactasa se vuelve a incorporar y de repente la intolerancia a la lactosa desaparece. Es decir, hay que distinguir la causa primaria y secundaria y la causa y el efecto que tiene, ¿no? Todo esto se lo digo porque normalmente lo que van a ver aquí son casos que les va a resultar raros, ¿vale? Pero en la práctica habitual han venido referenciados o bien porque han seguido páginas de internet o influencers que no tienen ni idea de nutrición o otro tipo de cosas, ¿no? Por eso les decía que en el ámbito de la nutrición realmente lo que tenemos es que es una ciencia relativamente moderna. O sea, hasta que no llegó Lavoisier a finales del siglo XVIII, que fue cuando asentó las bases de la calorimetría, la nutrición no existía como tal. O sea, digamos, fue el punto clave de arranque de la nutrición, ¿no? Alimentación, todo el mundo se alimentaba, ¿vale? En los siglos de los siglos, pero la nutrición era algo más moderno, ¿vale? Cuando Lavoisier llegó a ese tratamiento, o cuando se planteó esta posibilidad, nosotros en consulta el problema que tenemos fundamental es intentar, cuando viene el paciente, en el caso por ejemplo de la clínica nutricional, la primera consulta es 1 hora y media con el paciente. O sea, es averiguar con detalle todo, ver realmente qué problema tiene, intentar a ver realmente a qué viene, ¿no? Entonces, el primer lugar o el primer concepto que a veces da confusión es un paciente que viene y te dice, quiero hacer dieta. Vale, vamos a ver realmente qué quieres hacer realmente. ¿Quieres ganar peso, perderlo? ¿Vale? Entonces hay que definir realmente el concepto de dieta, que son los alimentos y bebidas usuales consumidas regularmente, comer alimentos de acuerdo a un régimen o alimentos prescritos, regulado o restringido en tipo y cantidad con propósitos terapéuticos de otro tipo. Esa, digamos, es la definición general, ¿vale? Yo teniendo en cuenta esto, lo que me encuentro habitualmente es que llega el paciente y te dice, tengo una boda dentro de una semana. Y el traje no me cabe. Y ahí ya empezamos mal. ¿Vale? Y entonces, claro, es como, digo, a ver, una semana no me da tiempo a hacer nada, milagros no hacemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? El paciente que viene a consulta te dice que ha visto en alguna página, en alguna revista, que sabiendo el peso y la altura que tiene y la edad, realmente su peso debería ser este. Eso es un concepto que se denomina en nutrición el llamado concepto de peso ideal, ¿vale? El peso ideal no existe, ¿vale? O sea, como mucho en nutrición lo que se habla es del peso deseable. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿vale? El peso ideal sí que es cierto que cuando vienen porque vienen con unas fórmulas. Fórmulas que en su día fueron desarrolladas en Estados Unidos y en el año 59 por una compañía aseguradora, la Metropolitan Life Insurance Company. ¿Por qué? Porque lo que quería era ver si los pacientes sobrepasaban un determinado límite, pues los aseguraban o no, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una fórmula antigua del año 59 y en población de Estados Unidos que no tiene que ver con nosotros, ¿vale? Pero la fórmula sigue existiendo, ¿vale? Entonces, tú al paciente, ¿qué le tienes que decir? Él busca de la consulta, de la primera consulta, salir con algo. Tiene que salir con una planificación, con alguna información como tal, ¿vale? Nosotros lo que hablamos con los pacientes habitualmente es que cuando el paciente viene a consulta, independientemente de que nos diga que tiene una boda y se tiene que cambiar y tiene que entrar en el traje, lo que le planteamos es que nos diga realmente a qué peso quiere llegar, ¿vale? Es un poco el punto de partida, ¿vale? Con eso lo que hacemos habitualmente es que trabajamos con esto, que es lo que saben, que es el índice de masa corporal, ¿vale? Entonces tú realmente lo que sabes es que si la altura la has medido del paciente y el paciente te viene básicamente cada semana a las mismas horas, yo la altura la asumo que ya está bien, no hay modificación, pero el peso se puede modificar. Hay diferencia de altura entre los pacientes si se les mide la altura por la mañana o por la tarde, hasta 7 centímetros menos por la tarde, porque la misma presión, 7 centímetros menos. O sea, cuando alguien les diga, mido menos, cuidado, a lo mejor estamos hablando de por la mañana, por la tarde, otra cosa distinta, ¿vale? Esos 7 centímetros de hasta diferencia se producen habitualmente porque cuando ustedes se levantan y han descansado, sus vértebras están, digamos, más relajadas, pero la presión diaria las van apretando poco a poco y la altura va disminuyendo, ¿vale? Entonces lo único que hay que tener en cuenta es ver esa diferencia de altura. Pero al paciente le interesa el peso, o sea, hay que saber el peso que tiene como tal, ¿vale? Cuestión, se habla con rango. Si tú, el paciente, por ejemplo, te dice, mira, yo es que peso tanto, pero quiero llegar a tanto.
hay que plantear una estrategia adecuada, ¿vale? Para conseguirlo. España es el único país del mundo que tiene establecido un criterio estandarizado para pérdida de peso, cosa que no existe en ningún otro país, ¿vale? Y para que se hagan una idea es tan sencillo como cuando un paciente pierde entre 0,5 a 1 kilo por semana, significa que la dieta es correcta y va a ir perdiendo peso. Si es menor de 0,5 kilos por semana, la dieta está mal planificada o algo está fallando. Y si es mayor de 1 kilo por semana, lo veremos, entramos en el concepto de las falsas dietas o dietas peligrosas, ¿vale? Da igual, el paciente viene a consulta y durante esa hora y media se le hacen muchas medidas, ¿vale? ¿Qué es lo que ve el paciente en consulta? Todo esto. Ve, por ejemplo, lo que es la cinta métrica, ¿vale? La cinta métrica realmente es lo que te permite de alguna manera de ver el perímetro de la cintura, ¿vale? Hay una relación entre el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera porque te implica, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces es una medida que tú lo haces para que el paciente, conforme viene cada semana y va perdiendo peso, vea la evolución, ¿vale? Entonces se le explique que pues, está mejorando y que tiene que seguir con ese tratamiento, ¿vale? Y luego además suele aparecer esto, que es una especie de báscula, que es una báscula, en nuestro caso en consulta, es una octapolar de bioimpedancia. Lo que hace es que ustedes se suben a la báscula, cogen, ¿vale? Estos resortes que tienen aquí, y a través de una conducción eléctrica, es conductividad eléctrica, lo que hace es que la corriente eléctrica pasa por su cuerpo. No lo siente el paciente. Cuando pasa por zonas en las cuales es más, no es grasa, en teoría la electricidad va más rápida, pero cuando hay grasa se enlentece. Entonces, mediante una serie de fórmulas, al final le dices al paciente que tiene una proporción de masa grasa y masa mara proporcional. Y eso es importante por una razón. Porque si el paciente empieza a perder peso, va a perder peso en la siguiente característica. En primer lugar, pierde hidratos de carbono, es decir, y nos iríamos a la glucemia, pero es casi despreciable lo que habría. Lo siguiente que movilizaría el paciente para perder peso es el glucógeno. Lo siguiente que perdería sería los adipocitos, la grasa subcutánea, y luego, a partir de eso, si hay una desnutrición muy grave, va perdiendo proteínas, ¿vale? Es un poco el concepto que suele ocurrir. Y entonces aparece la enigmática pincita, ¿vale? Que suele aparecer en consulta. Eso se llama un lipocalibrador o un adipómetro. Eso te mide justamente, el paciente te dice, me va a medir la chicha. Esto realmente lo que mide es el pliegue graso subcutáneo, es decir, en su cuerpo habitualmente 1/3 de la grasa que tiene está en la grasa subcutánea. Entonces ocurre que si el paciente va perdiendo peso entre 0,5 a 1 kilo por semana, yo veré que pierde grasa subcutánea a partir de la tercera semana. Entonces el pliegue irá disminuyendo conforme va cada semana. Entonces esto realmente es un equipo que no produce ningún dolor, pero si nadie lo ha visto, en principio puede resultar un poco caótico, porque no saben realmente para qué funciona, ¿vale? Y luego hay dos herramientas más, que es el paquímetro para medir, por ejemplo, la complexión corporal, ¿vale? Los huesos, y el antropómetro, que se utiliza, por ejemplo, en nutrición deportiva para medir, por ejemplo, los pliegues o zonas de complexión corporal. Por ejemplo, un nadador, yo tengo que medirle completamente extendido así, ¿vale? Entonces, tengo como si fueran dos asas para medirlo. Esto es importante porque en nutrición deportiva habitualmente, con eso puede descubrir jóvenes talentos deportivos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un nadador que tiene una amplia envergadura y que realmente lo tumbo en la camilla y le digo, mira, cojo un goniómetro para medir ángulos y le digo, cógete el pie y ahora empieza a hacer un ángulo. Cuanto mayor es el ángulo, significa que tiene mayor versatilidad a la hora de nadar. Es como si fuera una sirena. Entonces, ese movimiento es más rápido y puede descubrir un joven talento deportivo. Es decir, son herramientas que en consulta pueden estar, ¿vale? Una vez yo tengo esto, el paciente te llega así y quiere en una semana estar así. Esto es muy habitual, ¿vale? Nosotros le decimos que esto es muy fácil de hacer, incluso en horas, ¿vale? Porque solo tengo que utilizar esto. Es un programa de retoque de imagen, ya está. Si lo que quieren es la foto, la imagen, la pueden tener, ¿vale? Nosotros no funcionamos con eso, sino funcionamos justamente con alimentación para hacer esa restricción calórica como tal, ¿vale? Y el paciente llega a consulta, ¿vale? Entonces hay que darle unas recomendaciones. Hace años se daban lo que se denominaba las dietas del cajón. Habrían una dieta de 1800, una de 2000, ¿vale? Tú no habías preguntado ni al paciente lo que consumía. Y eran dietas cerradas, ¿vale? Hoy en día eso no se lleva. O sea, aquí lo que se lleva es dietas individualizadas. La hora y media que estás con el paciente, lo que se le trata es realmente a ver qué es lo que consume, para trabajar con objetivos. Tú no puedes quitarle a un paciente, si está consumiendo, imagínese, ha habido casos en consulta, un paciente que consume 1 litro de Coca-Cola diaria, de repente le digas, mira, la semana que viene cuando venga no la consuma. No, o sea, lo que hay que ver es un poco por objetivos cómo disminuyéndolo, ¿no? Por lo tanto, el procedimiento es siempre que sea individualizada y equilibrada.
no existe o no se debería planificar ninguna dieta en la cual haya una restricción de nutrientes, porque por definición un nutriente es esencial, no puedes restringirlo, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de dietas que provocan o que tengan energía con macronutrientes energéticos. Hablamos de hidrato de carbono, de proteínas y de lípidos, ¿vale? Y luego lo que les decía, hay un criterio establecido, 0,5 a 1 kilo por semana, que es lo que realmente funciona, ¿vale? Y luego, evidentemente, todo esto falla si no se hace una educación alimentaria cada semana que viene. En los últimos años habrán visto que, por ejemplo, hay un fármaco nuevo que ha entrado en funcionamiento, el GLP-1, ¿vale? Que está en todos los lados. Ha sido como una especie de fármaco como milagroso. Es cierto que los pacientes pierden peso y en el hospital y en la clínica lo que estamos observando es que si no hay un tratamiento de educación alimentaria detrás, el paciente vuelve a su peso normal o más. ¿Por qué? Porque la educación alimentaria es lo que tiene. O sea, hay que informar al paciente de las estrategias que hay que hacer, ¿vale? Imagínate, el paciente llega a consulta y le decimos, te vamos a enviar te vamos a hacer 10 puntos, ¿vale? Esto que van a ver a continuación era el decálogo que se utilizaba en el año 90, ¿vale? Que además es algo relativamente sencillo de entender. El paciente realmente se le da una pirámide alimentaria, ¿vale? El problema de esta pirámide, que es muy visual y para nutrición comunitaria se utiliza, es que el paciente confunde que esto es una pirámide y lo transforma en un piramidón, porque empieza a consumir altas cantidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí si se fijan, habla de raciones, ¿vale? Pero la ración como tal no está definida. Entonces, ha habido un caso, les cuento un caso, una paciente que vino de León, que llegó a consulta y nos dijo, bueno, yo como bien. Y además me tomo mi ración de magdalena. Claro, yo pensando, ración de magdalena, o sea, como mucho está en consumo ocasional, pero es que además tampoco pone que sea una ración, ¿vale? Entonces le preguntamos y nos dijo, le dije, bueno, normalmente cuando se habla de posibles raciones se habla de posibles cantidades. A la hora de hacer la planificación, de repente observamos que se le dispara el consumo en bollería. Y yo digo, esto no puede ser, si está consumiendo una magdalena. Y es que resulta que esta persona era de León. Las magdalenas de León son 3 veces el tamaño normal de una magdalena normal, ¿vale? Por eso el análisis es importante entender a ver el paciente como tal, ¿no? Entonces, eso, claro, para ella era su ración, ¿vale? Mojada en leche, bueno, pues toda la combinación que ellas quisieran, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega, hay una especie de decálogo que se utilizaba hasta ahora que vamos un poco a desmontar algunas cosas, ¿vale? En primer lugar, la dieta tiene que ser equilibrada. Todos los nutrientes tienen que estar incorporados, ¿vale? Eso es de cajón y funciona bien, ¿vale? Esto, que se había utilizado hasta bastante tiempo, era que había que realizar 3 comidas principales y 2 tentempiés. En algunos estudios hablaban incluso de 7. O sea, hablábamos desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y los que planteaban 7 estamos hablando de los snacks, las comidas entre horas y el resopón. Pero estos pacientes engordaban. ¿Cuál era el argumento? En nuestra época nos contaban que a un mayor consumo energético diario de pequeñas raciones se aumenta el metabolismo, ¿vale? Hoy en día ya se sabe que no es verdad. O sea, por eso hoy en día, cuando a lo mejor se habla de pacientes que a lo mejor te dicen, es que ni he desayunado. Estoy haciendo la dieta del ayuno intermitente, que se ha puesto tan de moda, ¿vale? Con la dieta del ayuno intermitente sí que es cierto que se adelgaza, ¿vale? Pero realmente lo que está restringiendo es la cantidad de calorías, porque tú, por mucho que dejes muchas horas, tú en una sentada no te puedes comer las 2000 kilocalorías que necesitas, ¿vale? Entonces, está haciendo realmente una restricción de calorías. Por lo tanto, este concepto, que permanecía durante mucho tiempo, ya no sigue como fundamento fundamental, ¿vale? Es una cuestión de tener en cuenta y ya está, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Hay que incluir alimentos ricos en fibra. Nuestro país tiene un problema fundamental y es que el consumo de fibra recomendado por la OMS son 25 gramos. Nosotros consumimos en España 12,5. Patologías asociadas que se han visto en los últimos años que se han incrementado es diverticulitis, diverticulosis, estreñimiento, va asociado, ¿vale? Entonces hay que incorporarlo. Fíjense lo absurdo del caso. Hasta hace poco tiempo las planificaciones dietéticas se hacían por calorías, ¿vale? Que era lo lógico. O sea, es decir, yo cogía al paciente, evaluaba lo que realmente consumía y le planteaba un gasto superior para que pudiera adelgazar. Era algo obvio, ¿vale? Pero luego te llega el paciente que te dice, es que mi vecina no sé qué come, que resulta que está más delgada que yo, pero yo la he visto comer y come lo mismo que yo, ¿vale? Eso que en principio era algo como muy irrisorio, hoy en día lo que se sabe es que hay un trasfondo real que es, hay una relación con lo que yo creo que lo habrán oído alguna vez, que nuestro cuerpo se está inflamando. Hay un proceso de inflamación, ¿vale? El mayor consumo de azúcares está provocando realmente una formación de que el envejecimiento se acelera por ese consumo de azúcar. Pero lo que se sabe ahora y que se está utilizando como estrategia es, independientemente que plantee las kilocalorías, hay un criterio muy general que es el siguiente. Para intentar adelgazar y reducir la inflamación,
no depende de las calorías, sino depende del orden de los alimentos que estás ingiriendo. Es decir, para adelgazar, el procedimiento es, primero, alimentos ricos en fibra. En segundo lugar, alimentos ricos en grasas y proteínas. Y por último, alimentos ricos en hidrato de carbono. Si se sigue ese orden, la glucemia se reduce la inflamación y los radicales libres que forman parte del envejecimiento se reducen considerablemente. Por lo tanto, tenemos una herramienta sencilla a nivel de consulta que se puede plantear, ¿vale? Por lo tanto, hay que consumir fibra en la medida de lo posible y aumentarla progresivamente, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Hay que limitar las grasas, ¿vale? El consumo de grasas, sobre todo de grasas incorporadas en alimentos ultraprocesados, se ha incrementado en los últimos años. Esto provoca, ya se sabe, un aumento de la inflamación de los pacientes, síndrome metabólico, generación de diabetes de tipo 2, o sea, va todo un poco en esa línea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se busca es que sean aceites, digamos, de alguna manera con una calidad buena. El aceite de referencia nuestro sigue siendo el aceite de oliva virgen. No es solo el aceite en sí, sino son los compuestos bioactivos que tiene el aceite que se ha visto que tienen un efecto antioxidante importantísimo que hasta ahora no se sabía, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión para tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, sobre todo, escapar de las calorías vacías. Es decir, bebidas de alta graduación que no aportan nada, aportan 7 kilocalorías por gramo, pero no aportan nutrientes. Entonces, hay que desecharlas. E incluso lo que son bebidas refrescantes tipo Coca-Cola o cualquier otro tipo de bebida que solo aportan azúcares. Esos son consumo de calorías vacías, que hay que restringirlas en la medida de lo posible, ¿vale? El siguiente punto a tener en cuenta es que hay que cocinar ligero y moderar los guisos pesados. Normalmente cuando se va a restaurantes, por ejemplo, aquí sí hay tendencia a comer 2 platos, pero en Europa la tendencia de 2 platos no existe, es una. Entonces, nosotros hace unos años lo que hicimos fue una estrategia que era cuando estaba abierto el balneario Hervidero de Chulilla, ¿vale? Nos pasó que nos plantearon una posibilidad que era que justamente los usuarios que iban al balneario, resulta que salían durante la semana que estaban, habían engordado y con la tensión más alta. Entonces tú decías, "Ostras, están relajados, pero..." Y entonces se hizo la estrategia más tonta que se pueden imaginar, que lo que consistió en lo siguiente. Se cambió toda la vajilla, toda, y se redujo la vajilla para que el diámetro del plato fuera inferior, ¿vale? Por lo tanto, consumían menos calorías. Estrategia es interesante porque empezaron a perder peso. Y luego, por otro lado, lo que se hizo fue, nuestro problema es la sal, porque en nuestro país se consume 9 gramos de sal, está repartido entre los 3 gramos de alimentos procesados, 3 gramos que se realizan en cocina y 3 gramos que se ponen en mesa. Pues curiosamente lo que se hizo fue a los saleros que tenían en las mesas, lo que hicimos fue quitarlo el grano de arroz. Porque saben que cuando el grano de arroz aparece, la sal no se apelmaza, ¿vale? Y entonces te permite que salga más. Nosotros hicimos la trampa de quitar el arroz. Cuando se echaban justamente sal, no salía nada, ¿vale? Como la sal con un fondo blanco del plato no se ve, tú le preguntabas, ¿qué tal? Buah, está perfecta con esta sal que le he añadido. No salía nada, ¿vale? Entonces, estos usuarios cuando fueron al balneario, al final con este tratamiento redujeron tanto la hipertensión como bajaron de peso. Por lo tanto, son estrategias interesantes a la hora de utilizarlas, ¿vale? El séptimo punto que nos encontramos es que si comes en un restaurante hay que combinar la guarnición, sobre todo con alimentos ricos en fibra, ¿vale? E intentar en la medida de lo posible, porque no muchos restaurantes los tienen, que siempre tienen postre, buscar una fruta, ¿vale? Como mucho un lácteo, ¿vale? Natural como tal, ¿vale? Son estrategias interesantes a la hora de plantearlas, ¿vale? Y luego, sobre todo, beber mucha agua. En nuestro país, nuestro principal problema es que la recomendación es que es 1 mililitro por cada kilocaloría. Ustedes tienen un estándar que son 2.000 kilocalorías al día. Es decir, son 2.000 mililitros al día, 2 litros de agua al día, ¿vale? Esa sería la estrategia de intervención. En nuestro país en los últimos años ha habido fallecimiento por problemas de deshidratación, sobre todo en periodo de verano, ¿vale? Porque no se controla a lo mejor la sensación de sed, pero nos hemos empezado a encontrar la vertiente contraria, fallecimientos de adolescentes por alto consumo de agua. Eso es un trastorno de la conducta alimentaria que se denomina potomanía. Y consumen, en vez de los 2 litros de agua, hasta 8 litros de agua diario, ¿vale? Esto es curioso porque da lugar a lo que hemos visto en algunos casos de los últimos años de adolescentes que fallecen por parada cardíaca. ¿Por qué?
porque tanta eliminación de agua elimina electrolitos, y si eliminas electrolitos, la bomba de sodio y potasio del corazón no bombea, se para automáticamente y el paciente fallece. Por lo tanto, eso requiere una interconsulta para derivarlo a un especialista de psicología, ¿vale? Por lo tanto, consumo... Sí. Estos adolescentes venían de un trastorno alimenticio, No, bulimia, anorexia. algunos sí, pueden venir por anorexia, bulimia, incluso por ortorexia, vigoría, algunos de los que sean como tal. Se ha visto sobre todo más en gente, aparte de adolescentes, que van mucho al gimnasio. Y luego en las clases habitualmente nosotros sí que nos llama la atención porque la evolución en los años hemos observado que mucha gente viene con las botellas de agua y van bebiendo. Quiero decir, si consume los 2 litros es ideal, pero no sabemos cuánto va más allá, ¿no? La interconsulta automáticamente lo que hace es que el dietista lo detecta y directamente lo deriva. Entonces ya si es un trastorno digamos, lo orienta, pero puedes encontrarte con que a lo mejor no es un trastorno, sino simplemente tienen tanta obsesión por beber agua que no llega a ser el trastorno, pero hay para explicárselo. Y normalmente en la primera explicación, si lo entiende perfectamente, ya no lo vuelven a hacer. ¿Vale? O sea, tenemos, digamos, las dos vertientes como tal. ¿Vale? Con agua y cerveza. De hecho, los 2 casos de potomanía son agua y cerveza habitualmente. ¿Vale? Y luego además, lo que decía, hay que moderar la sal porque se sigue consumiendo alta y las especias fuertes porque nos hemos encontrado que en la población española el aumento de presencia de Helicobacter pylori se ha aumentado en la gastritis famosa, ¿vale? Y en teoría el uso de especias fuertes puede generar una mayor irritación, por lo tanto hay que controlarla en cierta manera, ¿vale? Y luego el último punto, sí. Todas las que sean a lo mejor irritantes de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, cuando hablamos de la cúrcuma, ¿vale? Que se utiliza como una especie habitual, nosotros en principio la recomendamos porque aporta una gran cantidad de compuestos bioactivos antioxidantes. Pero ahí está la trampa, porque la cúrcuma, por mucho que le dé color al plato, la absorción de los principios activos es un 10%. ¿Dónde aparece la absorción máxima de esos principios activos? Añadiendo pimienta. O sea, lo que es el curry. El curry lleva pimienta y cúrcuma. Entonces los 2 principios se unen y absorben más. Existen ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, o sea, no, puede ser que hayan pacientes que no noten esa irritación o gente que sí que lo tenga, ¿vale? Por ejemplo, ha habido casos, por ejemplo, de pacientes que a lo mejor vienen, son de México, ellos desde el principio lo consumen determinados productos de manera habitual, pero puede aparecer. En el caso, por ejemplo, de la gente que va a restaurantes chinos, que en los últimos años también ha aumentado algunos de los productos asiáticos, puede ocasionar esa pequeña irritación. De hecho, los casos más habituales en restauración asiática en nuestro país ahora es una enfermedad que es el llamado síndrome del restaurante chino, que es simplemente una vasodilatación. Lo que se produce es que, a ver, la historia es un poco distinta. Se utiliza para un tipo de líquido, que es el glutamato monosódico, que es el potenciador del sabor, pero el glutamato monosódico tiene un efecto en el organismo que es un vasodilatador, ¿vale? Entonces, el efecto vasodilatador que tiene provoca de alguna manera que genere esa apertura de vasos sanguíneos y de alguna manera el paciente tenga como una mayor manchas a lo mejor en la piel, ¿no? Entonces se trata directamente simplemente reduciendo el consumo, ¿vale? Pero bueno, existen ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego hay un punto décimo importantísimo, es que ustedes jamás, y nosotros, ni nadie, tiene que bajar a un supermercado con el estómago vacío. Porque no sabemos qué pasa que el carro aparece en la sección de chocolates y bollería. Entonces eso hay que limitarlo, ¿vale? Norma habitual con el paciente, por favor que vayan con un listado general, porque es más fácil, ¿vale? Esto que es ideal como decálogo no funcionaría si no se realiza actividad física, ¿vale? Asociada al tipo de actividad física que se realiza, ¿vale? Esto que en principio, ahora lo sabemos, hace unos años se puso en duda y alguien dijo que la actividad física no servía para nada para perder peso. Se hizo un estudio y se comprobó lo siguiente. Si yo cojo, imagínense por ejemplo que hago un estudio con ustedes, ¿vale? Y cojo la mitad de tiene que ser un estudio cruzado doble ciego, tendría que hacer las 2 vertientes, ¿vale? Cojo a la población y les digo, mira, van a ustedes consumir la misma cantidad de calorías, ¿vale? Y el otro grupo van a consumir la misma cantidad de calorías y actividad física. La pérdida de peso gradual entre las dos me dirá cuánto peso pierdo por la actividad física, ¿vale? ¿Y qué se vio? Que si se hace actividad física asociada a una dieta, en un mes puedes perder 1,64 kilos más que si no la haces. Y reduces el índice de masa corporal a 1,24. Es decir, la actividad física es importante, ¿vale? Si esto lo tenemos en cuenta, nuestro problema fundamental es que aunque la nutrición es relativamente moderna, las dietas son aún más modernas. La primera dieta oficial
que no estaba hecho por un profesional sanitario, es este muchacho que tienen aquí que se llama Horace Fletcher, que inventó lo que se denominó el fletcherismo, ¿vale? Se le puso el nombre del gran masticador. Él escribió lo que en Estados Unidos se denomina un panfleto. No es un libro, es un número reducido de hojas que se vende bien, porque él justificaba que en los últimos 10 años él había perdido casi 30 kilos porque su procedimiento era que masticaba los alimentos 40 veces antes de deglutirlos. Eso que en principio él era un comerciante. Sin saberlo, lo que había descubierto es algo interesante, que es cuanto más tiempo tenemos los alimentos en la boca, tenemos un mayor efecto de saciedad y por lo tanto consumimos menos, ¿vale? Pero eso en principio no pudo justificarlo. Pero fue digamos, la primera dieta dentro del ámbito moderno, ¿vale? La primera dieta moderna, ya científica, fue desarrollada por la gran doctora Lulu Peter, que es la gran dama de la nutrición. Ella se le ocurrió contar las calorías porque ya teníamos las tablas, entonces simplemente cogía al paciente, miraba lo que consumía, lo transfería a calorías y lo que hacía era reducirlas. Entonces, es lo que se ha utilizado en los últimos años como procedimiento, ¿vale? Desde 1898 hasta el año 2007, en el cual España saca por primera vez un informe de las falsas dietas, el único informe, aunque es antiguo, pero es el actual, en el cual varias sociedades científicas empiezan a pensar por qué están fallando algunas de las dietas. El valor de 0,5 kilo por semana ya se sabía, pero había que un poco establecer a ver qué es lo que pasaba, ¿no? El informe de la falsa dieta lo que dio lugar fue justamente a lo que nosotros tenemos el 28 de mayo, que es el Día de la Nutrición. Es específico cada año, lo que se hizo fue adecuarla a dietas milagro, ¿vale? Que era lo que se hablaba. Y de esa clasificación, que se habló en su día, se planteó lo siguiente, que ellos hablaban de dietas milagro, falsas dietas falsas, a un concepto que son dietas que prometan pérdida de peso rápida, más de 5 kilos al mes. Hemos dicho que son 0,5 a 1 kilo por semana, ¿vale? Eso es demasiado. Se pueden llevar sin esfuerzo, no hay ninguna dieta que se lleve sin esfuerzo, ¿vale? Y luego anuncian que son completamente seguras y sin riesgos para la salud. No, hay fallecimientos y casos clínicos por fallecimiento de este tipo de dieta. ¿Qué hacemos? Si yo, por ejemplo, a mis alumnos había una práctica que era que me lo llevaba a la casa del libro. Entonces les decía, vamos a buscar libros de dietas. Sin leerlo, simplemente con la portada y la contraportada, vamos a ver si podéis clasificar si son falsas dietas o no. Si son falsas dietas, te lo llevas a la sección de parapsicología y ciencias ocultas, ¿vale? El de la casa del libro estaba harto de mí, pero los alumnos estaban súper entretenidos porque era una manera de hacerlo, ¿vale? Llego con el alumno, con la alumna, y llega y se encuentra este libro. No tengo ni que abrirlo, ¿vale? Pierde 5 kilos cada 11 días, ¿vale? Rompe la estructura habitual, ¿vale? Esto que en principio es una de las mentiras como tal, lo que ocurrió es que en ese informe del 2007 alguien se planteó decir, pero ¿estamos gastando tanto dinero en dieta? Y entonces se observó que los españoles suelen gastar unos 2.000 millones de euros en productos y dietas milagro, ¿vale? Que prometen una pérdida de peso rápida. Y dice que un 31% lo ha seguido alguna vez. Ese porcentaje está infraestimado, porque el que le han hecho la entrevista y le ha fallado probablemente no se lo dirá. Y el informe lo pone. Creemos que es un informe con un valor porcentual infravalorado. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Esto que tienen aquí abajo es el número de pacientes por consulta a lo largo del mes. ¿Dónde suelen aparecer? Entre enero y diciembre, operación mazapán turrón, ¿vale? Se triplica, ¿vale? Y luego llega operación bikini o bañador, ¿vale? Eso es lo habitual, ¿vale? Por eso quieren a lo mejor ir para en pocas semanas reducirlo, ¿vale? Pero hay un procedimiento para que funcione, ¿vale? Y luego me encuentro esto. Hay un montón de libros que suelen salir habitualmente, ¿vale? Todos estos libros que salen, para que se hagan una idea, cuando empezó a salir todo esto, también los vendían por internet. Entonces nos llegó este mensaje que te decía, el coste normal del libro es de $60. Ahora tienes la oportunidad de adquirirlo por 5. Cuidado, las imitaciones y tal, ¿vale? Cuando compramos el libro, la portada aparecía esto. Ni está desarrollado ortotipográficamente. Hay errores en los libros, ¿vale? Por lo tanto, y bueno, y dentro era una cosa sin fundamento, ¿vale? Esto que es habitual, pues fíjense, en España, en el periodo del estudio, se habían gastado 22.268 millones de euros en comprar libros de dieta de adelgazamiento. El paciente que viene a consulta te lo dice, compra uno, se lo ha leído, lo he pasado un poco las páginas, pero no. Entonces, el estudio lo que dice es que el 98% de la bibliografía de los pacientes que compran libros de este tipo carecen de rigor científico. Yo si leo un libro de esto quiero que me ponga la referencia para comprobar si es cierto o no, ¿vale? Y luego además tenemos otro problema, que es que de acuerdo a esa
digamos, informe, se consiguió hacer por primera vez una clasificación que no teníamos, ¿no? Entonces, fíjense, estas son la clasificación actual que tenemos para clasificar las dietas, ¿vale? Vamos a verlas así muy por encima. Tenemos las dietas de muy bajo valor calórico, entre 400 y 800 kilocalorías al día. La media son 2000, ¿vale? Las dietas de bajo valor calórico están entre 800 y 1000 kilocalorías. La gente que ha seguido estas dietas lo que se ha visto es que le provoca todos esos problemas. Alteraciones gastrointestinales, malestar general, mareos, intolerancia al frío, fragilidad de las uñas, caída de cabello, contracturas musculares, amenorrea en mujeres, insomnio, ansiedad, irritabilidad y depresión. Ideal. Son dietas que al final vas buscando otra cosa y acabas en otro lado distinto. Son estas que tienen aquí, ¿vale? Que la habrán oído alguna vez alguna de ellas, ¿vale? La clasificación ahonda un poco más. Te dice, vale, si yo me voy a las dietas hipoenergéticas, son las que llevan entre 1000 a 1200 kilocalorías. Estas dietas, en principio, se plantean a nivel hospitalario. Estas, si se realizan en el tiempo, sin que haya un control, lo que provoca es que hay un aporte insuficiente de calorías y de vitaminas y minerales. En nuestro país, los pacientes que lo han seguido, y en la Comunidad Valenciana lo hemos visto, una de las deficiencias marginales que hemos visto, que no me imaginaba ver, es justamente la deficiencia marginal en vitamina C. O sea, en una comunidad tan cerca como Cítrico, los que siguen esto directamente, no saben muy bien, restringen justamente la fruta. La deficiencia marginal de vitamina C no vamos a ver sangrado de encías como los piratas y apertura de heridas, ¿no? Se observa habitualmente con los pelos, que normalmente el pelo lo que hace es que pierde su consistencia. Entonces, adopta lo que se denomina el pelo en forma de sacacorcho o cuello de cisne. ¿Por qué? Porque la vitamina C está implicada en el colágeno. Si hay poca vitamina C marginal, la consistencia del folículo piloso se abre. Entonces no tiene consistencia el pelo. Entonces ha habido casos, se hace luego la prueba y se detecta, ¿vale? Pero existe esa posible deficiencia que hay que controlar, ¿vale? ¿Cuáles nos encontramos también? Nos encontramos las monodietas. O sea, cuando hablamos dieta de la alcachofa, dieta del pomelo, ¿vale? Son dietas aburridas, desequilibradas y carentes de base científica. Pueden producir trastornos digestivos y psíquicos, ya que rompen el ritmo alimentario normal. Por lo tanto, es clasificada como un tipo de dieta peligrosa, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La dieta rica sin hidrato de carbono, ¿vale? Riesgo de carencia de ácidos grasos esenciales, de vitaminas liposolubles y de proteínas. Hay alto consumo de mucha fibra. Si estamos hablando que la recomendación son 25 gramos, aquí lo que se consume es mucha fibra. Solo hay un caso clínico en bibliografía, Comunidad Valenciana, de un paciente que tuvo una obstrucción intestinal por alto consumo de fibra, y era justamente, bueno, mis abuelos siempre me lo contaban, cuando iban al cine no tenían palomitas, lo que se utilizaba era lo que era la chufa en papeles de papel como tal. Este caso clínico es de una persona que consume tanta cantidad de chufa en una película, debe ser de las largas, que estuvo ahí comiendo como un descosido, pero no se entiende, y al estimarlo se observó que había consumido 50 gramos de fibra. O sea, se le había producido tal obstrucción intestinal que se tuvo que operar para eliminarla, ¿vale? Esto en principio me lo puedo encontrar en este tipo de dietas como tal, ¿vale? Esto son algunas de ellas. Las que están de moda ahora son estas. Las dietas pobres en hidrato de carbono y ricas en grasas y proteínas. Cuando hablamos de ayuno intermitente combinado con dieta cetogénica, estamos hablando de esta, la dieta cetogénica, ¿vale? Aquí es total. Estas elevan los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Se pierde proteína muscular y visceral. Hay falta de fibra, por lo tanto hay un aumento de estreñimiento. Y son pacientes que huelen a acetona. Porque si no tienen hidrato de carbono, el segundo carbohidrato de elección de nuestro organismo son los cuerpos cetónicos. Entonces lo que se hace es que el paciente desprende esos cuerpos cetónicos vía urinaria o a través de las glándulas sudoríparas, ¿vale? De todas estas, la que más famosa ha estado en los últimos años es esta que tienen aquí, que es la dieta de Atkins. La dieta de Atkins a nivel nutricional ha sido un caos científico que ha costado mucho, digamos, desmantelar. Porque Atkins lo que planteaba era este porcentaje. O sea, la nutrición básica lo que plantea son 30 y 35% de grasa, 15% de proteína y un 50 y 55% de hidrato de carbono. Esto altera realmente la pirámide porque la corta la base de la pirámide, ¿vale? Cuando esto salió, la nutrición clásica lo que dijo es vamos a por él. O sea, no tiene ningún fundamento. Cada vez que hacían un estudio, lo que verificaban era que la dieta de Atkins funcionaba porque los pacientes no adelgazaban. Algo absurdo, porque rompía lo que explicábamos en clase, ¿vale? Atkins vendió el libro, vendió un montón de libros, hizo la consulta, y curiosamente ocurrió lo siguiente. Atkins fallece sin saber realmente por qué su dieta funciona.
Lo que ocurre es que entonces se produce, en nuestro caso en nutrición, saben que hay muchas cosas que son las fake news, las noticias falsas de nutrición. Una de las primeras falsas noticias fue que cuando Atkins falleció pesaba 125 kilos. Entonces, claro, la gente decía, ¿cómo puede pesar 125 kilos si tenía la dieta? ¿Qué sentido? ¿Qué hicimos? Somos muy curiosos, intentamos averiguar si esto era cierto, ¿vale? Entonces, la primera información que salía era justamente que había sido publicado esa noticia en el Wall Street Journal. Entonces hicimos un barrido general sobre el Wall Street Journal y no la había, ¿vale? Como la historia estaba un poco en el trasfondo colectivo, lo que intentamos fue averiguar algo más. ¿Y qué conseguimos? El acta de defunción de Atkins. Atkins falleció justamente cuando sale de su casa de Nueva York y resulta que se resbala, se da un golpe en la cabeza, se lo llevan al hospital y está ingresado durante varios días y al final fallece, ¿vale? Fallece porque tiene ese golpe en la cabeza. Pero el acta de defunción de Atkins te da un valor que es este. Él pesaba 258 libras. Al cambio son alrededor de 125 kilos. Pesaba eso. Es decir, es una noticia que es cierta, pero no podemos justificar porque no seguía la dieta, ¿vale? La cuestión es, ¿funcionaba la dieta de Atkins? Porque la gente perdía peso, ¿vale? Entonces, si hubiera aguantado 6 meses, hubiera descubierto por qué funcionaba. Porque de repente llega el mayor investigador de nutrición de Europa, que es Armstrong, y hace el estudio más original que se ha hecho en la vida. Imagínense que llego yo aquí y les digo, miren, no sabemos en este momento si son las dietas ricas en grasas o las dietas en proteínas las que adelgazan. Sencillo, cojo al azar, hago una distribución de un grupo que consume una dieta alta en grasa y otra en proteína. Ya está. Y hago un seguimiento, pero les digo, no van a comprar nada de comida. Al lado de esta facultad, como hizo él, puso un supermercado en el cual el paciente que entraba en el estudio pasaba la tarjeta y cogía solo alimentos ricos en proteína y los otros ricos en grasa. Si iba a su casa, preparaba los alimentos, hacía la foto del plato, lo que consumía, lo que se dejaba. Su punto de partida era erróneo. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que se decía era, si es dieta rica alta en grasas y proteínas, probablemente son las grasas las que sacian. Porque era lo que se explicaba en clase. Armstrong lo que descubre es que es al revés. Son las proteínas las que sacian y rompe la estructura nutricional de las bases científicas en ese momento. Es decir, la dieta de Atkins funcionaba porque el consumo de proteínas era alto, ¿vale? Interesante. Y se produce, cuando se produce este descubrimiento, el mayor robo industrial en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque aparece este producto en el mercado. Fíjense, Danone saca, cuando sale la publicación, en menos de 2 meses, este producto que dice un alto contenido de proteínas produce un efecto saciante y la fibra prolonga esa sensación de plenitud. A nivel de marketing, tú en 2 meses no puedes hacer un producto. Entonces, Armstrong contaba en una de las charlas que dice, cuando tú tienes un artículo y lo vas a enviar a una revista, tienes unos evaluadores, ¿vale? Probablemente uno de los evaluadores, son anónimos, vio que el artículo se iba a publicar y lo que hizo fue lentecerlo. Es decir, le decía que había que corregir esto, él se lo volvía a enviar y lo volvía a lentecer, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que tardó mucho en publicarse. O sea, la persona que cogió la revisión sabía que ese artículo se iba a publicar y iba a ser una bomba de relojería como fue luego. Probablemente vendería esa idea a Danone y Danone sacó el producto. Cuando Danone saca el producto, yo no sé si saben que en España hay una cosa que se llama autocontrol, que es un sistema que vela por nuestra seguridad, la policía y tal. Autocontrol se constituye, ¿vale? Y cuando sale el producto, demandan a Danone. Y en la demanda de Danone, autocontrol pierde porque al juicio van simplemente con el artículo. Y el artículo es científico para justificar que es cierto que esto es que se hace. Es decir, autocontrol se genera como entidad y pierde 1.000.000 de euros en la demanda. Por lo tanto, la cuestión es que había que haber hecho una búsqueda previa como tal, ¿vale? Esto fue el punto de partida para empezar el aumento de lo que han visto ahora en el mercado, tanto producto alto en proteína. Pero es que si no necesitamos tantas proteínas, si en nuestro país ya teníamos el 18% de consumo, cuando en realidad son 15%, o sea, ahora se ha disparado. Es cierto que durante mucho tiempo creímos que un aumento de consumo alto de proteínas podría tener un problema renal, porque las proteínas son eliminadas vía renal, mediante vía de la urea, amoníaco, y que podía generar una sobrecarga renal. Hoy se sabe que eso no es así. Pero en realidad, cuanto mayor consumo de proteínas hace, más gastas dinero. Porque, por ejemplo, en gimnasio, cuando compran esos botes grandes de proteína, a las personas de gimnasio hay que decirla, si más de 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día no lo vas a incorporar, lo eliminas vía urinaria. Y estas personas de gimnasio consumen hasta 4 gramos, lo pierden. Entonces son cuestiones de que hay que decir que es un elemento que puede saciar y estos pacientes al final sacian, ¿vale? De alguna manera, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, la clasificación llega al punto final, a las dietas pintorescas, ¿vale? Una dieta pintoresca es la que utiliza como reclamo a personajes famosos, incluye alimentos exóticos o bien mensajes originales como la dieta del buen humor, ¿vale?
Dice, son frases o que tienen tipo, pierda 4 kilos en tan solo 5 días. Consigue un cuerpo de cine, pues depende de la película, ¿vale? Entonces, son frases que no tienen mucho sentido a no ser que veas el contexto como tal, ¿vale? Carecen de base científica. Lo que van a ver a continuación son dietas que se han visto en consulta, ¿vale? Muchas de ellas van asociadas a un libro y que cuando las vean van a decir, yo no las seguiría nunca, pero son pacientes que las han seguido, ¿vale? Primera dieta que aparece en consulta, por parte de las pintorescas. El argumento del libro te dice, puedes comer todo el bacon y chorizo que quieras, que no engorda. Pacientes que han venido han dicho, si he seguido la dieta, ¿cuánto ha engordado? ¿He engordado 3 kilos en poco tiempo? Pues la explicación es que es un producto graso, o sea, no tiene más, ¿vale? Esta es otra que se puso de moda, ¿vale? Pero son dietas que los especialistas hace años Lo recetaban. recomendaban. Yo tuve una alumna de 9, 10 años que siguió esa dieta. Claro, lo recomendaban porque era la época en la cual decíamos que probablemente las grasas se saciarían. Cuando esto ya se vio que no era cierto, hay una parte importante en la cual hay que, digamos, desmantelarla. Entonces, salieron muchas en este aspecto. Pero bueno, es cuestión de tenerlas en cuenta porque los pacientes en la evolución buscan a lo mejor ese tipo de cosas, hay que un poco enseñarles esa educación alimentaria que a lo mejor no se les ha explicado. Luego tenemos esta, la dieta Hamlik. Comer hasta 6.000 kilocalorías al día y se pierde 15 kilos al mes, ya que aumenta el metabolismo y quemamos la grasa. El paciente, misteriosamente, como dicen ellos, han engordado. Bueno, normal, no tiene sentido, ¿vale? Luego tienen esta, que se puso de moda, que es la dieta pakistaní, ¿vale? Te dice el libro, hay un brazalete que se vende con el libro y te dice, el brazalete te lo pones porque un brazalete de hilo en el brazo estimularía unos centros nerviosos que emiten influjos al tiroides y a las cápsulas suprarrenales que evitan el engorde. Los pacientes que lo han seguido lo único que me han dicho es, yo he comido lo que he podido y a mí lo único que se ha producido es que de tanto que he engordado la pulsera ha hecho y se ha roto. Pues bueno, no sirve como tal, ¿vale? Luego tenemos esta, la dieta del calendario, ¿vale? La dieta del calendario empieza como si fuera el rojo de pasapalabra, ¿vale? El libro te dice que tú simplemente te levantas por la mañana y lo que haces es que tienes como una especie de cartulinas con un abecedario. Entonces tú al azar eliges una y dices tú, oye, pues me ha salido la P. Pues te inflas de panceta, pan, patata, perejil, pasta, pan, ¿vale? Si saliera la Z, ayuno intermitente seguro, ¿vale? Esto no tiene sentido científico, ¿vale? Pero bueno, se vendía como tal, ¿vale? Esta en principio se puso de moda, que es la cronodieta. Hay un argumento que se dice que a partir de las 5 de la tarde se pueden tomar proteínas, antes no, ¿vale? No tiene ningún sentido. O sea, el organismo realmente acepta los nutrientes porque son nutrientes, ¿vale? Esta forma parte de las dietas pintorescas, ¿vale? Luego tengan, esta es total. El libro, hay una frase matadora que te dice, imagínate delgado y serás delgado, ¿vale? Los pacientes que lo han seguido, dice, yo empecé ahí a comer como si no hubiera un mañana, sabiendo que esto iba a adelgazar, y estaba todo el rato diciendo que voy a adelgazar, que yo sé que voy a adelgazar, ¿vale? Han engordado, misteriosamente también, ¿vale? Es una cuestión, ¿vale? Pero bueno. Luego tienen esta, la dieta de la sopa come grasa o sopa mágica, ¿vale? Esta realmente es un preparado de sopa que tiene una serie de ingredientes, ¿vale? No tiene nada de misterioso. Tiene tomate, repollo, pimiento y mucho apio. El apio es diurético. Entonces el paciente realmente lo que hace es que orina más, pierde agua y realmente la pérdida de agua pierde peso. Pero es una de las dietas que son peligrosas porque son hipoenergéticas, ¿vale? Por lo tanto, la recomendación es simplemente no seguirla, ¿vale? Luego tengo esta, la dieta de Grachitsky, o dieta de las ansiosas, o dieta de Latinoamérica, o antiobesidad. Cuando apareció era interesante porque decía, la dieta solamente se sigue de lunes a viernes, fines de semana de lo que quieres. Uy, la gente estaba feliz, ¿vale? El libro, cuando nosotros analizamos nutricionalmente las recetas, vimos que estaban todas perfectas. El libro no hubiera entrado dentro del concepto de dietas pintorescas, excepto por una frase del libro que dice que cuando tú tienes sed y estás consumiendo, significa que ya has comido lo suficiente. No tiene ninguna base científica. Es el punto clave. Es decir, a ti la sed se te puede producir en la comida y si tienes que seguir bebiendo, porque si no lo que estás recomendando es bajo consumo de agua. Por lo tanto, entra de las dietas pintorescas, ¿vale? Luego tenemos esta, ¿vale? Esta de los colores, la dieta de los colores, para que hagan una idea, tú coges el libro y te dice, esta dieta realmente empieza no en la cocina, sino en la papelería.
¿vale? ¿Qué es esto y esto? Entonces tú tienes que ir a la papelería y tienes que pedir cartulinas de colores, ¿vale? Entonces tú llegas a tu casa y lo que haces simplemente es recortar cartulinas en formato rectangular, ¿vale? No sean muy grandes. Una vez las tengas todas, lo que haces es que les pones un clic en la esquina de tal manera que tú puedas desplegarlo en formato de abanico, ¿vale? El argumento del libro te dice, tú te acuestas por la mañana, cuando te levantas por la mañana, sin haber orinado ni nada, te levantas, te coges las cartulinas que están con el enfoque como si fuera un abanico y te lo pones delante de tu cara. El color que te haga vibrar, ese es el alimento que hay que consumir, ¿vale? Entonces, esto realmente consiste, el argumento del libro dice que está basado en la numerología metafísica. Es que no es ni una ciencia, ¿vale? Pero el libro te dice que esa ciencia, o esa falsa ciencia, dice que cada día vibramos con un color determinado y ese es el que hay que utilizar para alimentarnos. Es decir, que si te levantas un día por la mañana y te hace vibrar el amarillo, pues tienes que consumir todo lo que sea amarillo, ¿vale? No tiene fundamento, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La dieta del ajo se podría clasificar como monodieta, ¿vale? Pero cuando tú te lees el libro no es una monodieta, ¿vale? El argumento del libro te dice lo siguiente. La dieta empieza en la cocina y ustedes cogen un diente de ajo, ¿vale? Y el libro te dice, el diente de ajo tienes que ponértelo en el ombligo. Y tú comes como si no hubiera un mañana, ¿vale? En el instante en que el diente de ajo hace para de comer, porque es suficiente, ¿vale? Esto no tiene base científica, ¿vale? Por eso dice el libro, no consiste en comer ajo, sino ponerse un ajo pelado en el ombligo que molestará cuando las personas picoteen o coman entre horas. Una de los pacientes que vino a consulta nos dijo, es que mi marido y yo tenemos ombligos distintos. Es que no todos tenemos el mismo ombligo. A mí sí que me cabe, pero a él no. Entonces él realmente está comiendo menos que yo. Digo, es que no tiene una base esta dieta como tal, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Luego aparece hoy esta, la dieta de Victoria Principal, ¿vale? Que si la recordarán, Victoria Principal, serie de Dallas, JR, toda esta historia. Victoria Principal saca un libro que ya no escribió, ¿vale? Era una persona famosa porque se utilizan nombres famosos, en el cual recomienda o consigues perder entre 4 o 5 kilos por semana y entra a formar parte de las dietas peligrosas. Está formada a base de ensalada, pero el gran padre nuestro de la nutrición, Grande Cobian, que en su día era uno de los más influencers, por decirlo de alguna manera, dice en una entrevista, su autora, una conocida actriz de cine cuyos conocimientos en nutrición desconocemos, aconseja no realizar la dieta durante la menstruación. Pero ¿y qué tendrá que ver esto con lo otro? O sea, no tiene ningún sentido la base de esto, ¿vale? Ahora fíjense, el libro tuvo mucho éxito, se vendió mucho. Si hoy tuviera que sacar un libro de Victoria Principal, no sería conocida, ¿vale? Y es muy habitual en este tipo de libros que el mismo libro que se ha publicado salga años más tarde con otro nombre distinto y lo único que se ha cambiado es el nombre. La dieta Hey Bikini es el libro literal de la Victoria Principal, letra a letra, solamente cambiado el nombre de Victoria Principal. Y esto es habitual, ¿vale? Entonces, puede ocurrir, ¿vale? Luego tenemos esta, ¿vale? Todo lo que es una Hollywood, Beverly Hills y cine vende mucho, ¿vale? La autora te dice, los 10 primeros días solo se ingiere papaya, piña o tamarindo, en crudo o en zumo. Si sobrevives, ¿vale? Puedes pasar al 10º día, ¿vale? Y el 10º día dice, se pueden añadir otros alimentos como maíz, pan y mantequilla, y de proteínas te olvidas hasta el día 19, ¿vale? Dura 6 semanas, te quedas como la autora de Delgada, ¿vale? El libro tiene una frase matadora que es esta. Dice, la absorción de unos alimentos solo se produce si se acompaña de otros ricos en enzimas y ácido clorhídrico. Si alguien consumiera ácido clorhídrico tendría una corrosión el sistema gastrointestinal como tal, ¿vale? ¿Qué contienen algunas frutas tropicales? No, no es verdad, ¿vale? Bueno, pues esto suele ocurrir como tal, ¿vale? Y luego apareció otra cosa que es, bueno, de hecho la Asociación Médica Americana la clasifica como la peor dieta del mundo. Que hay que huir de ella porque además ha habido casos de muerte en relación a ella, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La dieta de Erna Carisha o dieta de la bailarina Margaret. Normalmente suelen cambiar los nombres dependiendo de la fama que en ese momento tenga la persona, ¿vale? Esta dieta, que es igual, una u otra, te dice lo siguiente. Con el consumo de alimentos con alto contenido en calorías y mucho alcohol, se puede adelgazar. Es una dieta por puntos, eficaz, divertida y alcohólica, ya te digo, ya. No, aquí no miente, exacto, aquí dice la verdad, ¿vale?
Pero ahí lo utilizan como tal. Aquí lo que se ha visto es que aquellos pacientes que lo han seguido ha habido una alta prevalencia de problemas tanto renales, hepáticos como tal. ¿Vale? Pues nada. Y luego esta, que la conocerán, que igual le sonarán, que es el llamado test de Alcat. El test de Alcat es un test que lo que plantea es que tú te haces una prueba sanguínea, ¿vale? Y hay un momento determinado que en el aparato que ellos utilizan, es que al representante intentamos traernos un día a la Facultad de Farmacia, en su día, en una mesa redonda, y él pensaba que iba a venir a vender su producto. Y le dijimos, no, entras en una mesa redonda de debate. Y me dijo, ¿y por qué? Digo, porque no entendemos el sistema. No vino, ¿vale? El argumento de ACAT es lo siguiente. Para que se hagan una idea, este test cuesta entre 400 y 600 euros, ¿vale? Yo cojo una muestra de sangre de la persona, la vierto en el equipo que tengan sobre extractos de 100 alimentos distintos y 20 colorantes y conservantes. Hemos tenido pacientes que han llegado a consulta y han dicho, me he hecho el test de Alcat y tengo claro que para adelgazar me está diciendo que hay 2 alimentos que no tengo que consumir, que es cigala y bogavante. Y yo digo, pero usted consumía cigala y bogavante todos los días. Y me dice, no, pero lo que dice el test. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si yo cojo un extracto sanguíneo y lo vierto sobre ese extracto de alimentos, tú en sangre no tienes extracto de alimentos porque ya se han digerido y absorbido, tengo nutrientes, por lo tanto aquí no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces por eso digo que algunos test hay que visualizarlos porque en principio no funcionan como tal, ¿vale? Y eso es lo que le quería decir, la charla es la más larga, pero como han dicho va a cortarlo en media hora, eso es el último test que he puesto y eso son, digamos, las dietas pintorescas que he querido enseñarles, ¿vale? ¿Vale? ¿Tienen alguna duda o algo? Solamente que después de conocer estas barbaridades me gustaría que nos dieras unas indicaciones saludables. Importante, es importante. Yo creo que es lo importante. A ver, yo lo que les planteo habitualmente a los pacientes, las dietas al final son dietas que en principio a la hora de realizarlas es cierto que van a requerir esfuerzo, ya lo hemos puesto como un punto clave, ¿no? Hay dietas que en principio cuando el paciente viene a consulta, nosotros solemos trabajar no con dietas cerradas, porque ya hemos visto que no funcionan, sino por objetivos. Es decir, yo hago una planificación cuando llega el paciente, veo lo que consumo en una semana y sobre esa semana lo que le planteo es que reduzca una serie de alimentos que yo veo que a lo mejor son más calóricos o más peligrosos, porque tú no puedes hacer un cambio drástico de un día para otro, ¿vale? Entonces el paciente viene la primera consulta es una semana, 1 hora y media, cuando viene cada semana 15 minutos. Entonces en esos 15 minutos tú ves cómo evoluciona el paciente y haces una evolución, ¿vale? El planteamiento normalmente es tan sencillo como, cuando nosotros hacemos la intervención, primero lo del orden de alimentos que les he dicho es importante ahora, es una estrategia que se suele utilizar. La otra alternativa es que normalmente muchos de los pacientes que vienen a consulta no hacen actividad física. Y es un elemento clave por una razón, porque la nutrición es tan sencilla como que está el gasto y el consumo. El consumo es lo que estoy ingiriendo y el gasto es lo que yo realmente gasto. Si el gasto es igual al consumo, el paciente se queda igual. Si yo consumo más que gasto, el paciente engorda. Pero si yo gasto más que consumo, el paciente empezará a adelgazar. Dentro de la fórmula del gasto está la actividad física. Con que haya un incremento de la actividad física de una semana a otra, el paciente de repente empieza a perder peso. Pero cuidado, hay un problema. Las 2 primeras semanas de pérdida de peso es muy rápida. Siempre ha sido muy rápida. ¿Por qué? Porque se pierde glucógeno. Y el glucógeno en nuestro organismo lo tenemos asociado al agua. Es decir, que por cada gramo de glucógeno que perdemos 3 gramos de agua. Por eso la pérdida es tan alta al principio, en las 2 primeras semanas. Como hemos dicho que la cantidad a perder es 0,5 a 1 kilo por semana, en el glucógeno que tenemos almacenado junto con el agua son alrededor de 2 kilos. Es decir, en las 2 primeras semanas pierdo glucógeno y agua. Algunas de las dietas que se plantean aplican diuréticos. ¿Por qué? Porque están perdiendo agua, pero eso no es el procedimiento habitual. ¿Qué es lo que ocurre? Al cabo de 2 semanas ya no pierdes glucógeno, pierdes grasa. Y si pierdes solo 1 gramo de grasa. Aquí es donde suelen fallar las dietas, porque si el paciente se aburre, directamente no las sigue. Entonces tiene un efecto yo-yo y el paciente vuelve de nuevo al peso o más que lo habitual. Por lo tanto, el procedimiento es una buena educación alimentaria a través de los pacientes para ver cómo funcionan los objetivos y luego enseñarles a un concepto que se utiliza ahora habitualmente en consulta, que es el concepto de alimentación conscientes. O sea, no somos conscientes a la hora de comer. He dicho, por ejemplo, que una de las dietas originales era la de Fletcher, que había que masticar mucho los alimentos. En nuestro país ya no comemos, o sea, deglutimos, o sea, no tenemos esa sobremesa, no comemos de manera... Entonces, ese concepto hay que intentar apoyarlo en el paciente para decir, mira,
sé que la vida es como es, pero a lo mejor vale la pena que si puedes comer un poco antes y que incluso tengas con gente a tu alrededor, sea importante. O sea, que no que acabemos como en Japón, que resulta que la gente que está comiendo con una pantalla para ver qué comen otras personas. Que hemos llegado a un punto ya de irracionalidad que no tiene sentido, ¿no? Entonces, esas estrategias son clave. Es decir, una buena alimentación variada y equilibrada, una reducción de calorías con respecto a cada semana de los objetivos, aumentar la actividad física y hacer el orden inverso de las comidas teniendo alto consumo de fibra al principio, grasas y proteínas y luego lo último, hidrato de carbono. Y con eso, en principio, el paciente va a ir progresivamente perdiendo peso. ¿Vale? Sí, el orden son fibra primero, con eso tienes un efecto de saciedad. ¿Vale? Los siguientes son alimentos ricos en grasas y proteínas. Da igual el orden, ¿vale? En este caso, las proteínas tienen también otro efecto saciante, por lo tanto consumirás menos. Y luego hidrato de carbono sería lo último. Los hidratos de carbono sería lo último. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Que a veces en la práctica cotidiana el consumo de hidrato de carbono es alto al principio. Entonces provoca una cosa súper curiosa, que es, tienes la glucemia, ¿vale? Se consume alimento, sube la glucemia, si el paciente está en unas condiciones normales, actúa la insulina y esta la baja a condiciones normales. Pero cuando la bajada es muy rápida, se produce una cosa que se denomina hipoglucemia reactiva. Es decir, valor glucemia normal, come, sube la insulina, sube la glucemia, actúa la insulina y baja. Pero en vez de bajar al nivel normal, baja ligeramente un poco y se vuelve a regular. Este punto se denomina hipoglucemia reactiva. Y ese es un punto importante que se ha visto en la obesidad de niños, en población infantil. Por ejemplo, cuando consumen alta bebida refrescante, esa bajada es tan rápida que de repente lo que tienen es como más hambre y beben más. Entonces a lo mejor consumen bebida refrescante de cola y como tiene solo azúcares, engordan más. Entonces hay que intentar limitar eso. ¿Cómo se limita? Intentando hacer el orden inverso. Fibra, proteínas y grasas e hidrato de carbono. Y con eso funciona. Y una pregunta, por favor. Aquí en España o en Valencia tenemos lo del plato único. Por ejemplo. Entonces, como mucho hay una ensalada en medio de la mesa y comes al mismo tiempo la ensalada que el arroz tiene algo de carne y luego al final fruta. Esta es la forma habitual que hemos tenido aquí de comer. Eso... Es el modelo que se utiliza fuera internacionalmente para explicarlo. Porque normalmente en las preparaciones de los domingos, por ejemplo, de la paella, al principio que se suele consumir la ensalada, ¿vale? Y ya ahí puede haber variaciones, ¿no? Pero consumen ensalada y lo que se consume antes son sobre todo alimentos grasos, por ejemplo, cacahuetes, olivas, ¿vale? Eso formaría parte de que si hacemos una ligera inversión, que es simplemente a lo mejor consumir la ensalada y luego consumir frutos secos, no. Porque los snacks, eso yo lo miro como de fin de semana. Yo prefiero que aquí yo hago un plato de comida, yo hago una raza al horno. ¿Vale? Y luego como fruta. Como Vale. mucho, acompaño de tomate y lechuga al mismo tiempo Vale. que como la arroz al horno. Esa es la comida habitual. O hago garbanzos o hago lentejas y ese es el plato. Y no hay un primer plato, un segundo plato, como mucho hay un plato general y postre. Yo siempre he comido así. En principio, eso funcionaría bien si la ensalada va antes. O sea, solamente haciendo ese cambio de estrategia. Pero ha dicho que si la pone en la mesa. Vale, póngala. O sea, ¿qué quiero decir? La recomendación es, si no la hay, ponerla. Y es que una cosa que a mí me da la impresión, soy diabética, es que todo eso está muy bien y me ha encantado, yo he hecho muchas dietas, muchos rebotes. Yo creía que conocía muchas dietas, dejé de hacer dieta con 48 años y me alegro porque todas estas últimas no las he conocido. Pero yo creo que es algo fundamental, es que cuando yo voy al médico acabo mareada. Es tanta la información y ojo, el tipo de productos a consumir. Yo tengo una pensión, yo no puedo ir a comprar salmón, yo no puedo ir a comprar, yo como mucho merluza congelada y ahí vamos. Entonces llega un momento que acabo con un mareo que digo, mira, voy a comer como yo sé y de ahí pues ya veremos qué pasa. Porque de verdad, yo a veces lo comento, mi antepasada, mi abuela materna murió con 95 años, obesa, muy funcional y había ido una vez en la vida al hospital y murió de vieja. Con lo cual, a mí a veces me parece que todo esto está muy bien, pero a mí personalmente me marea. Ahora me dicen, come aguacate. Pues no me gusta el aguacate. Se ha puesto muy de moda ya. Me gusta la naranja, me gusta el plátano, compro bananas porque el plátano es más caro. Es decir, me parece fantástico y me parece muy bien, sobre todo
todo para gente joven, también para gente mayor, lo de las dietas, porque yo he hecho dietas horribles y he tenido recortes muy grandes, pero algo más sencillo a la hora de comer y que sea más consustancial a lo que hacemos. También lo de la ensalada, procuraré hacerlo, pero que tenga en cuenta qué es lo que comemos. Sí, eso normalmente se lo he encontrado. Que se baja el azúcar. Al final yo digo, es que no sé lo que tengo que Ya. comer. Y mis padres eran diabéticos, mis abuelos eran diabéticos y yo soy diabética. Perdón, Sí, es pues, una manera simplemente de... puedo hacerlo, sí, sí, sí. Que tengo 66 años, quiero llegar a los 95. Sí, hay una última pregunta que están esperando un buen rato y ya con esto cortamos. No sé si la pueden responder. Ahí No, yo quería únicamente comentar que un método o una acción muy efectiva es reducir o eliminar el azúcar añadido. Lo digo porque yo he experimentado en mí mismo y eso me ha provocado con el tiempo una pérdida de 3. La reducción de azúcares en los últimos años como tratamiento es una de las cosas que se plantea como una mejor posibilidad, porque una cosa es el azúcar de los alimentos y otro el azúcar incorporado. Entonces, en nuestro caso, la reducción de azúcares incorporados tiene una repercusión en una pérdida de peso considerable, porque la que va asociada a los alimentos va asociada a fibra, por lo tanto la absorción es más lenta, ¿vale? Un poco el concepto, ¿vale? Vale, ¿lo dejamos ahí? Si hay alguna duda lo resolvemos dentro, ¿no? Perfecto, vale, es mejor, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias, Gracias a ti. José. Ha sido un placer. Creo que todos lo hemos disfrutado mucho, ¿no?